Desafío 2022. Tenemos dos invitados. Me voy a la mesa con estas palabras del presidente Alberto Fernández sobre el tema ajuste. A ver qué dijo. Y escucho hablar mucho de que esas ideas que nosotros proponemos para poder hacer frente a las obligaciones que la Argentina asumió van a significar ajustes. ¿Dónde están los ajustes? Explíquenmelos. ¿Dónde están? Si estamos poniendo dinero para que la gente se eduque, si estamos poniendo dinero para que la ciencia y la tecnología siga adelante, si estamos poniendo dinero para que las viviendas se construyan y cada argentino tenga su techo. Con este acuerdo no hay ajuste. Ajuste deberíamos haber hecho si hubiéramos caído en default, porque ahí sí no teníamos ninguna salida y ninguna escapatoria. Entonces hoy, que espero y confío que el Senado nos acompañe con su voto. Señores, del acuerdo, de la interna, de la lucha contra la inflación, de todo eso vamos a hablar ahora con todo el equipo de Desafío 2022. Está el señor Mariano Tilly, politólogo. Bienvenido, Mariano, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Todo en orden? A todas. Bueno, buenas noches para todo el equipo. Y está el señor Antonio Caló también, de la CGT. Antonio, bienvenido, ¿cómo anda? Bueno, arranco por usted. Dale. ¿Cómo está viendo este momento tan particular? Bueno, yo hace rato que vengo diciendo que el acuerdo se iba a producir. Yo tengo una buena relación con todo el gobierno, con Alberto, con el ministro Guzmán, una relación y siempre confié en lo que ellos decían. Y bueno, hoy se da la pauta que el Senado va a votar. No es un acuerdo, es un entendimiento con el fondo. Peor hubiese sido si se entraba en default. Yo creo que acá hay muchos compañeros periodistas avesados, ya lo pasamos en el 2001, cuando entramos en default. ¿Qué le pasó a Argentina? Desocupación total. La UON en ese momento se había quedado con 60.000 trabajadores. La UON en ese momento tuvo que afrontar un concurso económico que no existió en el mundo, en el país, 200 millones de dólares. Tuvo que despedir a 10.000 trabajadores que trabajaban dentro de la UON. Eso fue el default que yo lo viví y yo fervorosamente apoyo y avalo lo que hace el Senado y bueno, más lo que hace el señor presidente y lo que hace todo su equipo. Antonio, ¿le preocupa los tironeos internos que han habido en estas horas y demás? Siempre, en todos lados hay tironeos. Donde hay un problema colectivo, yo también lo tengo en mi organización, esto es normal. Si no hubiese tironeo, las cosas no salían tan caras como están saliendo. Sería un régimen militar, blanco, como ya lo vivimos, y esto es la democracia, y hay que saber aprender y vivir con la democracia. ¿Y usted se anota en algún lado en la interna? Algunos dicen que sí, que están anotados. Con Alberto Fernández. Bueno, está anotadísimo. Con Alberto anotadísimo, sí. Y con el equipo económico que tiene, y con los ministerios que tiene, yo tengo... ¿Pero usted quiere que se rompa el frente de todos? No, para nada. Si no hay frente de todos, no hay... No. Vos fijate que la oposición, están los radicales, están los del PRO, no sé cuántos juntan para poder ganar una elección. La elección se gana con todo. La elección que tiene el 51% de los votos. Bueno, el frente de todos tuvo la inteligencia, la compañera Cristina, que le hago homenaje y el honor que merece siempre la señora Presidenta, a pesar que hay mucho que le destona a la señora Vicepresidenta, fue siempre política, fue Presidenta de la Nación 2 veces y sacó el 54% de los votos en primera vuelta. Sí. Sacó, después de Perón, que sacó el 64% de los votos, la señora sola sacó el 54%. Así Qué que buen equilibrio que se mandó, Antonio. Dijo que está con el presidente, pero habló maravillas de Cristina. Sí, un equilibrista perfecto. Está muy bien. Le va a hacer una pregunta el señor Mariano Martínez. Con mucho gusto. No se opone. No, por favor. Bueno, que es nuestro experto en temas ¿Cómo te va, sindicales. Mariano? Bien. ¿Qué tal, Caló? Me acuerdo que hace unos años la UOM, en particular, había tomado una opción distinta dentro del peronismo y en elecciones que hacían entre los delegados era abrumador el respaldo a Cristina Fernández de Kirchner, distinto de lo que había optado la cúpula del gremio en ese momento. No quiero quedarme en esa anécdota, pero sí... No te escuché la pregunta. No me quiero quedar en esa anécdota, pero sí preguntarle cómo se ve hoy, desde el gremio y desde la CGT en particular, las consecuencias de esta tensión interna. ¿A dónde puede desembocar, creen ustedes? No, las tensiones internas tienen que haberlo, pero todo tiene que pensar en el país.
Nosotros, yo en la UOM, con este problema interno que hay, con el problema de la pandemia, en un año crecimos 23.000 puestos de trabajo, cuando con Macri, que no había interna, no había tironeo, perdí 70.000. Ahora, usted recién decía, no desea que se rompa, pero ¿qué cree que va a pasar? Me interesa. Va a estar la unidad como siempre. Todo el mundo sabe, dentro de la política, que si no hay unidad, no ganan las elecciones. Solo hoy en día en la Argentina, solo no lo gana nadie. Mirá lo que te digo, solo no lo gana nadie. En mi opinión, ¿eh? Caló, perdóneme, y de los tironeos en la economía y de esta cuestión de la concentración en lo que tiene que ver con los precios y la canasta de los argentinos, ¿qué piensa usted Por de esta eso historia? yo creo que ustedes son un canal que es ecuánime con lo que dice, por eso cuando me invitó él, que varias veces está invitando, no pude venir, pero hoy le vine a responder la invitación que me hizo. La economía está creciendo. La economía está creciendo el 16%. Sí, por los empresarios le preguntaba. Los empresarios siempre, los empresarios no tienen bandera. Eso no les interesa la plata, no les interesa si vos comés o no comés. Eso les interesa. Qué duro, ¿eh? Durísimo. Eso es lo único que interesa, es llevarse cosas para su molino. Le hablan nomás de sacarle una retención de 4 o 5% para pagarle la comida a la gente que no tiene, que es ocupación, y saltan, te comen la yugular. ¿Y sirve dialogar con empresarios cuando a esos empresarios Yo usted con los los empresarios caracteriza? con los empresarios metalúrgicos tengo excelente relación. No buena, excelente. Y si no te invito... Bueno, pero los acabas de matar. No, pues ellos no son los de la ¿Cómo es retención. la cosa? Las retenciones son del campo. No van a estar muy felices. No, para. Estoy hablando de lo bueno, del campo. entonces Hablemos. aclaralo, Él me preguntó una cosa. Son Claro, dos pero cosas digo, distintas. el gobierno se tiene que es buena sentar la con el aclaración. campo. Aclaremos, ¿eh? Es Si buena la usted lo aclaración. caracteriza como un empresariado, el del campo, que no le importa si la sociedad No come. importa. No importa. ¿El porque gobierno se acá tiene que decir- sentar a dialogar en esos términos con esos empresarios? Yo me animo a dialogar con todo. Si me pone el diablo, también dialogo, si el diablo quiere dialogar. Nunca traté de dialogar con todo el mundo. Yo soy un tipo dialoguista, soy un tipo que me gusta dialogar, soy un tipo de consenso. Sé que los acuerdos tienen que dialogarse. Nosotros nos diferenciamos, los seres humanos, de los animales por el habla. Aprovechémoslo, si no seríamos animales. Antonio, espéreme un minuto que quiero que Mariano Tilly nos dé una opinión sobre este momento político, económico complejo, ¿no? A ver, en primer lugar, hay que decir algo hay que repetirlo, que quede bien claro, que el gobierno no eligió dialogar con el FMI. El gobierno tuvo la necesidad de hacerlo por la deuda que dejó el gobierno anterior. Claro. Eso es importante resaltarlo. Ahora bien, cuando uno se sienta en una mesa de diálogo, como cualquier mesa de diálogo, y Caló lo debe saber muy bien, las personas que se sientan en la mesa no tienen el mismo poder. Eso del diálogo y el consenso es muy interesante, pero alguien tiene más poder para imponer condiciones y otra persona tiene menos poder y tiene que luchar para conseguir ese. Bueno, los trabajadores lo saben bien, ¿no? Hay un ejemplo muy claro sobre la historia del peronismo, perdónenme que me meta con la historia, pero los trabajadores decían que cuando tenían que negociar con los sindicatos, con los empresarios, con Perón se pudieron sentar en la mesa. Es decir, antes de Perón estaban parados, ¿sí? Los empresarios sentados y los trabajadores parados. Eso significa igualar al menos algunas condiciones de diálogo. Ahora bien, ¿qué es desigual? Es desigual. Sentarse con el FMI es desigual, ¿sí? Porque las condiciones... Es cierto que uno puede perder cierto tipo de soberanía en algunas cuestiones donde el FMI viene a mirar tus cuentas. Ahora, en esa negociación yo creo que el gobierno ha salido mucho mejor parado que el montón de negociaciones que hemos tenido en los últimos 30 años. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Respecto a la unidad, pero si querés después hablamos de la unidad. Dale, ahora hablamos de la unidad. Primero le quiero escuchar a Cintia García. Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches, Pablo, a todos, compañeros, audiencia. Mira, un dato, porque recién Antonio Caló, que lo saludo, decía, le preguntaba sobre la posible ruptura, o por qué se podría romper el frente de todos. A mí me parece que no es un problema de unidad. No es la unidad o la no unidad lo que va a romper al frente de todos. Lo que va a romper al frente de todos y lo va a implosionar si no se soluciona es la falta de cumplimiento de una agenda electoral. Si vos en 2019 dijiste que entre los bancos y los jubilados estabas con los jubilados y hoy los bancos siguen ganando fortunas y los jubilados ganan 4 tanques de nafta, entonces no es un problema de unidad.
Es un problema de agenda electoral. Bueno, la unidad es una condición necesaria, tal vez no suficiente, ¿no? No, es que el tema Me es parece que es por ahí. lo que pasa es que la unidad puede ser una trampa. Atención, yo estoy... Uy, qué duro sí, esto. y yo esto lo No, charlo, y sí, lo charlo con muchos compañeros y compañeras. Porque pirotécnica vino. puede ser una trampa, porque la unidad es unidad ¿para qué? ¿Unidad con qué rumbo? Bueno, para cumplir con la agenda electoral. Bueno, entonces, que se prometió. pero no siempre se plantea esa unidad. Unidad para cumplir con la agenda electoral, lo dijiste vos, no lo escuché yo. Unidad para cumplir con la agenda electoral. No hay una propuesta concreta. Entonces, perdón, porque recuerden que cuando se estaba conformando el Frente de Todos y entonces había que Massa se incluía al Frente de Todos y se saldaban las diferencias porque era necesaria la unidad, era unidad hasta que duela. ¿Se acuerdan de esa frase? Pareciera ser que ahora es unidad mientras no me duela a mí, ¿no? Hay un sector del Frente de Todos que dice unidad mientras no me duela a mí. Entonces, me parece que tenemos... ¿Cómo es eso? ¿A quién te Y refieres? bueno, ¿viste? Porque hay un sector del Frente de Todos que se corre de los debates de la unidad. Porque ni siquiera quieren participar de un debate de la unidad. Cintia, mejor perder las elecciones que arriar banderas, entonces. No voy a entrar No es chicana, no es chicana. No, yo sé que no es chicana. Parece nomás. Ya sé que no es chicana y si lo fuera no la voy a contestar. Me parece que lo que hace falta es un debate profundo sobre el rumbo de este país. Ya está. El acuerdo con el fondo ya está. Yo le quería preguntar a Caló si a él le preocupaba el acuerdo con el fondo, porque está a favor usted, pero Caló, ¿qué piensa usted de que el fondo nos audite las cuentas a partir de ahora cada 3 meses? Yo no tengo problema. Si vos haces las cosas bien, ¿por qué tenés problema que te auditen? Porque te corren el arco, por ejemplo. No, pero yo no tengo problema. Vos te hago la pregunta así. ¿Vos hubiese preferido que haga default? Contestame. Yo creo que no. Decilo con todas las letras. No, porque hay una tradición del gobierno argentino de honrar las deudas. Pero yo creo que no tendríamos que haber llegado a esta situación donde es acuerdo o default. Porque el gobierno basó su programa económico en el acuerdo con el fondo. Entonces, hace 2 años, cuando Alberto Fernández ganaba las elecciones, el plan económico no tendría que haberse basado en el acuerdo con el fondo. Entonces, no estaríamos en esta instancia. Cintia, tenías que pagar 20.000 millones de años, 20.000 millones el otro. O sea, ahí le contesta a Héctor y voy con vos. Te hago la pregunta. Cuando Alberto Fernández fue presidente, fue electo por mayoría, porque el contrincante era malo, fue Boca y River, le ganó Boca 4-0 en las elecciones. Vamos a hablar así, yo te hablo en esta jerga que me la Yo lo me entiendo gusta hablar. perfectamente. Perfecto. Perfecto. Pero La gente cuando también. Alberto Fernández y todo el equipo que se tuvo que hacer cargo, ¿vos esperabas que iba a tener el coronavirus? ¿Esperabas que íbamos a tener 130.000 muertos? No, claro. ¿Esperábamos que iban a tener 8 millones y medio de personas Por eso recuperadas mientras de la enfermedad? mientras ¿O el mundo... esperabas la plata que hubo que poner Pero Caló, para que... claro que déjame sí. terminar, yo te escuché. Ahora le toca a Fer, Claro que sí. porque si no, no Claro, podemos estoy de hablar. acuerdo con la pandemia, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo Entonces, con el análisis de la pandemia. ¿por qué no miramos de aquí en adelante cómo se va el plan económico adelante? Había que enfrentar la pandemia, había que comprar vacunas, había que salir al mundo a comprar vacunas. Gracias a la vacuna tenemos ahora 50 muertos, 70 muertos. Yo quería Fernando Borroni. Buenas noches a todos y a todas. Yo creo que la unidad de la dirigencia no es la unidad de lo que el pueblo argentino puede estar esperando. Creer que si la dirigencia está unida, eso no garantiza nada. Hoy hay un intento por sostener una unidad en la que yo creo que hay que sostenerla profundamente, pero hay una fragmentación social terrible a partir de las políticas económicas que dejó Macri y a partir de la falta de políticas económicas de este gobierno, las dos cosas. Entonces, estoy de acuerdo con que la unidad tiene que ser para algo y tiene que ir hacia algún lugar, y que la unidad de la dirigencia son las discusiones de la dirigencia. La unidad en las bases populares son las que terminan consolidando luego una unidad dirigencial. Unidad no es unanimidad. Por lo tanto, si la unidad está planteada desde se acompaña esto o son un espacio marginal, es difícil sostener la unidad. Eso está claro. Si la unidad es, entonces, entender que la política sí puede discutir, pero en realidad no puede tensionar hasta el punto de que su representatividad limite a la otra. Quiero decir, es cierto lo que dice Caló cuando dice la pandemia. Es indiscutible. Ahora, el discurso de la pandemia, la guerra, la verdad que a esta altura es Marcos Peña diciendo la herencia que nos dejaron. Ya está.
Es una realidad. Bueno, hoy se cierra una etapa y empieza una nueva. Sí, pero se agota el discurso. Y la sociedad, entiendo humildemente, porque no hablo con toda la sociedad, entiendo humildemente que la sociedad está diciendo, sí, está bien, no nos cuenten la pandemia, porque la vivimos. La pandemia no imprimía otras cosas. Y cierro con esto. Y al mismo tiempo creo que ese proceso de unidad se tiene que dar con una gestión de gobierno. Si el gobierno dice, si el presidente dice, yo voy a estar primero en la lucha en contra de los formadores de precios, el pueblo lo va a acompañar. Ahora, si creemos que el diálogo contribuye a la unidad, pero sentamos al amo y sentamos al esclavo y le decimos, vamos a dialogarnos, el diálogo, quien fomente el diálogo entre el amo y el esclavo, está del lado del amo. Está no hay claro. duda. Marcarían. Buenas noches, Caló. Lo quiero llevar estrictamente al mercado de trabajo. Le voy a dar unos numeritos, le pido 2 segundos de paciencia. Con mucho gusto. Argentina, trabajo en negro, 31,5, promedio del 2003 a hoy, 36%, el mínimo fue 23. 12 millones de trabajadores, de los cuales 6 millones son formales, 6 no, o sea, hay 6 millones de tipos afuera. El desempleo antes de la pandemia era 8,9, hoy es 9,6, o sea, todavía no recuperamos el nivel de desempleo de prepandemia. El promedio de 2003 a hoy fue del 9,2 y el mínimo en ese periodo fue del 6,4. Estados Unidos, un mercado de trabajo muchísimo más flexible, entró a la pandemia con 3,5% de desempleo. Después es cierto que estalló al 14%, pero en 18 meses volvió a tener el desempleo en 3,9%. El promedio del 2003 a hoy en desempleo en Estados Unidos fue del 6%, o sea, un 50% más bajo que el nuestro. Y no tiene más números porque bueno, nos y pegamos ni hablar un tiro, de que los niveles de salario allá son mejores que los de acá. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué el sindicalismo defiende un mercado de trabajo, un modelo de mercado de trabajo tan rígido como el argentino, cuando los números demuestran que mercados más flexibles ofrecen mucho mejores resultados? ¿Qué es rígido para vos? ¿Cómo? ¿Qué es rígido para vos? Rígido es la dificultad que hay para contratar y para despedir. No, vos sos liberal. Vos. Sí, sí. Claro, sos liberal. Se te nota sí. Perdón si no lo advertí, perdón. Nunca vas a estar de acuerdo con los trabajadores. No, pero yo pregunto. Yo le quiero hacer una pregunta. Me traes número ahí. Número de 2003. Yo te hago una pregunta. ¿Vos pensabas hoy, el día de la fecha, que Norteamérica iba a tener el 7,5 de inflación cuando siempre tuvo un año, el 1%? ¿Lo tenías previsto? Caló, en el momento que vi las locuras que estaba haciendo en el último periodo Bush con Biden de regalar cheques a lo loco, sí. Está bien. Bueno, sí. Yo no lo esperaba. Sí, para mí es una novedad. Bueno, pero hay que ser política monetaria para eso. ¿Vos esperabas que Macri, cuando hablando que vos a lo viejo, Macri decía que iba a sacar el impuesto a la ganancia y no sacó nada? ¿Vos esperabas que Macri dijo que no iba a haber que los políticos me mientan, entonces sí. Déjame hablar, estamos criticando ahora la pobreza que hay en este gobierno. Macri, ¿cuánto nos dejó aquí? No hubo pandemia. Ojo, yo no defiendo a Macri, estaba abierto al mundo. Le estoy preguntando sobre dos modelos. No, pero yo preguntar, tenés un modelo de mercado de trabajo que tiene el desempleo en 3, el otro en 9. ¿Por qué defendemos el modelo que tiene 9? Hay que entender que no somos igual que Estados Unidos. Justamente por la regulación que hace que hoy acá tenga 9%. Aparte, tu pregunta está implícita la respuesta, porque dijiste que en el medio hubo 14 o 16% de desempleo, cosa que en Argentina no sucedió. En Argentina, justamente por las medidas de restricción de los despidos y de las suspensiones, lo que se logró fue contener toda esa masa de personas que hoy estarían fuera del mercado laboral. Allá es la mitad que acá. Sí, pero fuera del mercado laboral lo hubieras tenido toda esa gente durante todo el periodo de la pandemia y probablemente eso hubiera implicado existe algo llamado seguro de desempleo. Hablemos de la calidad de empleo que tenés en esos países, ¿eh? Vos me vas a decir que el empleado en Estados Unidos vive más precario. Tiene mucho menos derecho que acá. Olvidate. Sin duda que sí. Hablame del nivel de salario. ¿Vos qué querés? Tenés que viajar más a Estados Unidos, Leandro. Tenés que viajar más a Estados Unidos. Pero viajo un montón a Estados Unidos. Derecho no hay salario. Yo le pregunto algo. ¿Sabés cuánto le dan al fondo a los norteamericanos? Que no hacen lío. ¿Qué cosa? De desempleo, como cobran acá la web. $1.200. Acá ganamos $400 por mes trabajando 9 horas por día. Y justamente ahí ganan más. Hay que copiar eso, no lo nuestro. Tengo que despedirlo a Antonio. Mariano, y lo despido a Antonio, que se tiene que ir. Tenemos otro invitado. Me quedo. Me gusta el debate. Me gusta. Me pone contento. Me quedo todo el programa. Me encanta. Claro, que se siente acá. Que se siente con Mariano. Todavía tengo que debatir con Mariano. Pablo, le hacemos un lugar acá en el medio. Quería hablar de la unidad, pero me quedé sobre el tema de la economía, de los modelos, en este caso laboral. Hay una cosa que me parece que los economistas a veces se olvidan, no estoy hablando que sea economista el compañero, pero
esta idea de exportar modelos, de copiar modelos, es algo que nos llama poderosamente la atención, porque los modelos económicos se aplican en sociedades. Si no pensamos que la economía es como una ciencia exacta, como la fórmula matemática, la sacamos de acá y la ponemos acá. La economía es una ciencia social, es decir, se aplica en una cultura, en una sociedad donde tiene sus prácticas políticas. Por ejemplo, hay algo que es muy local, que siempre ya hemos hablado y hay muchos libros sobre el tema. Nuestra facilidad, nuestra búsqueda de ahorrar en moneda extranjera, que dólar, ni siquiera euro. Estamos hablando de prácticas sociales nuestras que hacen que importar modelos no tenga ningún sentido. Porque el ministro, cuando dijo del modelo de macroeconómico de coordinación global muy conocido en la academia, no lo inventó él. O sea, ese modelo que en realidad no existe, lo está adoptando algún otro lado. El modelo argentino, que digamos que el peronismo viene usando hace 50 años, no surgió de Argentina, surgió de la CEPAL, que la CEPAL es un organismo de Naciones Unidas. Lo que decís vos, a ver, los modelos existen y es cierto que, digamos, no existe el one size fits all, o sea que tomás algo y se aplica en todos lados y da siempre lo mismo. Es correcto eso. Tiene que estar ajustado a las sociedades. Ahora, yo lo que planteo es, nosotros venimos equivocándonos, tratando de inventar una rueda y fracasando, porque digamos, los niveles de desarrollo humano, sociales, de pobreza, desempleo en Argentina son bastante inferiores que los que tenés en otros países donde reina la libertad económica. Entonces mi punto es, ¿por qué siguen insistiendo y defendiendo cosas cuando los resultados acá son peores que los de allá? Igual digo hablando sobre la libertad económica, porque a veces los liberales hablan de que la libertad económica es total. Casi todos los países del mundo, incluso los más liberales, tienen regulación antimonopólica. Yo no te digo Tengo que interrumpirlo porque de verdad tenemos otro invitado, Antonio. Le pedimos un cierre. Déjame debatir un poco con Mariano. ¿Qué le quería decir a Mariano? No, que me pregunte de las elecciones, tanto que habló de las elecciones de la BON, que me pregunte qué pasó en las elecciones. Hubo elecciones que yo iba a tener oposición, en la Unión Obrera Metalúrgica. Que mi lugar corría peligro. Escuché a leer eso. ¿Dijo eso, Mariano Martín? Fíjate, leer. Durísimo. Sí. Hubo elecciones la semana pasada en la Unión Obrera Metalúrgica, en todas las seccionales, en 12 de las cuales hubo competencia interna, 12 de las cuales hubo competencia interna, y el resultado fue a grandes rasgos favorable, pero en algunas seccionales muy importantes hubo resultados que deberían causarle preocupación, por lo menos desde mi punto de vista, en Avellaneda. ¿Pero qué quiere que gane? ¿10-0? No, pero si vos estás en Avellaneda... Después se quejan que intercambio. Si te digo cuál es la estructura, que la conozco muchísimo menos que Antonio Caló, de las elecciones en el gremio metalúrgico, tiene que ver con una suerte de colegio electoral que designa cada seccional a los votantes. Es algo probablemente farragoso. El 24 hacemos la elección de secretariado, que se hacen presentes los electores de todas las seccionales. Te invito a que lo presencies y te das cuenta la unidad que hay dentro de la ON. Y si dentro de la vos decís que hubo seccionales, que hubo problemas, si alguna seccional tiene la oportunidad que no están conformes con Caló, el 24 que hagan una lista y yo compito. No, está claro, yo creo que no hay ninguna duda. Lo digo a vos, no se lo digo a los metalúrgicos. No, lo digo a vos para que lo escuches. Está buenísimo el debate. Yo creo que no hay ninguna duda de que usted va a ser reelecto. La diferencia es que en contraposición con otros procesos electorales hubo ruidos muy importantes en seccionales que usted no puede desconocer. El caso de Avellaneda, el caso de Morón, el caso de... Hubo interna. Ya terminó la interna, ganó la sesión, ganó el secretario general de Avellaneda y yo... Que no era el que a usted le gustaba. Que no era el que a usted le gustaba. No tiene, a mí yo no tengo quien me gusta. Yo aprendí de mi maestro Lorenzo Miguel. ¿Sabes qué me dijo Lorenzo Miguel a mí cuando empecé? Cuando me dice, en la UOM, cuando hay elecciones, no te sentés con nadie. Y cuando alguno quiere hablar con vos, dice, ¿te sabes lo que él te dice? Andá a ganar y después venir a hablar conmigo. ¿Y el de Avellaneda va a ser su número 2? Caló. ¿Va a ser su secretario adjunto? ¿Va a ser su número 2? Eso lo elige el colegio electoral, no lo decido yo. Muy bien. Gracias, señor. Gracias, Antonio. Muy amable. La rompió toda, ¿eh? No, le quería contestar que a vos te parece, ahora estamos fuera de cámara, que vos podés aceptar a sentarte al lado tuyo en la mesa cuando uno te vino a la puerta del gremio a putearte. ¿Vos lo harías, un colega tuyo de eso acá? Él no. Es bravo. No, yo soy medio cabrón. Pero no tengo la responsabilidad institucional que tiene usted como líder del sindicato fabril más importante de la Argentina. El martes, el que no está de acuerdo cómo se forma el secretario, tiene la oportunidad de presentar otra lista y competimos. A ver quién es mejor. Antonio, gracias, un gustazo. Muy amable. Estar amigo conmigo, gusto, ¿Le puedo dar la mano a los compañeros? Le quiero dar la mano al norteamericano, le voy a dar la mano. A Mariano. Señores. A Mariano también, ¿no? A ver, a todos. Siempre atiende el teléfono, siempre, la
verdad. Me gustó. Y vos lo bardeás, y vos lo tratás mal. Me gustó el Bueno, apodo pero que también me es mi puso, trabajo tratarlo un poco mal, norteamericano. si no... Gracias. Ahí está. Chao, un gusto. Está. Un gustazo conocer. Lo quiero en mi No te lista, había ¿eh? conocido. Sí, Es sí, sí. un placer. Que se quede, que se quede, póngale una silla. Qué grande, Antonio. Capo total, Lo quiero en mi equipo. Capo total. sí, sí. Gracias, Gracias Gustazo. por la invitación. La semana que viene lo necesitamos de vuelta. Sí, señores. Hagamos paritarios acá adentro, Pablo. Después de este gran momento, Gran momento. lamento decirle que tenemos que ir a momentos delirantes de la sesión del día de hoy en el Senado. Momentos delirantes, mirá. Muchas gracias, señora presidenta. Digo bien, señora presidenta. Tiene la palabra Luis Juez. Señora presidenta, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Un gusto verla ahí sentada. Y he escuchado decir que la culpa es de Macri y la gran deuda. Mire cuánta es la deuda que tenemos los argentinos. Entonces vamos a poner las cosas sobre la mesa. Sí, nos vamos a hacer cargo de la deuda, sí nos hacemos cargo y por eso estamos acá como una oposición responsable. Está claro que al Fondo Monetario le echaron la culpa a Macri, pero no pagaron un peso si vamos a los asientos contables. Acá hay hombres que saben del número, no le pagaron nada. Entonces no vengan a echar culpa y culpa. Nos hicimos cargo de los problemas en el 2015 al 2019, pero fue el error nuestro de no decir cómo recibíamos la Argentina. Se hicieron cargo. ¿Usted, Morroni, no pedía que se hicieran cargo los de Juntos por el Cambio? Ahí De Ángel dijo, nos hacemos cargo. ¿Se les puede pedir que se hagan cargo? Sí, se tiene que hacer cargo. Sí, no, y tienen derecho a hablar, digo, porque es cierto, la gente los votó. Yo creo que igual, culturalmente, hace muy mal que la impunidad que se genera, ¿no? La impunidad en el decir, la impunidad que se puede... Uno lo escucha de Angeli y la verdad es que el derecho a expresarse y estar en la banca uno no se lo va a discutir. Pero la sociedad debería reclamarle más a esta gente. No todo puede valer uno. El derecho a la libertad de expresión es un derecho que nos pertenece a todos y a todas. Ahora, insisto, yo no creo en la lógica de que valga lo mismo. ¿Se acuerdan de Grondona con Echecolás y con Bravo? Torturado y torturador y que hablen todos. Sí, que hablen todos, pero algunos hay que remarcarles lo que hicieron y lo que fueron. ¿Cómo la viste a Carolina Lozada? En vez de Cristina estaba Carolina Lozada. Cintia, ¿qué sentiste? No, debe haber sido un gran momento para ella, ¿no? Y para juez. Claro. Sí, de panelista de Babi Echeco para conducir el debate en el Senado. La verdad que es una cosa que... Claro, debe haber sido un gran momento para ella y se lo merece. Lo que no pudo hacer es dejar atrás a Cristina, ¿no? Porque esa era su campaña. Claro, ella la quería sacar de la política. Por eso te digo, ella quería ganar para dejar, eso no lo logró. Pero logró presidir un ratito, está muy bien, la felicitamos, que lo disfrute, que haga política si puede. A mí me parece que hay una disputa por el relato. En el Congreso, porque, y acá lo digo en serio, digamos, todos los oradores que están hablando por Juntos por el Cambio, que dicen lo que uno piensa que es una narrativa falsa, cínica, no es la política del cinismo, pero hay una disputa por el relato y necesitamos que el Frente de Todos dé la disputa por el relato. Porque que en las bancas estén diciendo que la deuda es hija del déficit, cuando la deuda la contrajo Macri y nos genera esta tragedia en todos los sentidos que va a vivir la Argentina a partir de ahora, ¿no? Y que sea el concepto de que siguen repitiendo que la deuda es hija del déficit, bueno, hay que salir a rebatir ese relato. Mariano quedó debiendo su opinión sobre la interna del Frente de Todos. Me parece que estamos ante una situación que es compleja, que no sabemos cuáles van a ser las consecuencias a largo plazo. Yo creo que esto va a bajar un poquito la espuma. Sí es una oportunidad para quizás buscar formas de institucionalizar el debate dentro de la fuerza para que no se dé en Twitter, en mensajes a veces que se podrían llevar de otra manera, más institucional, de diálogo y de punto de encuentro. Pero sí me parece, citando lo que decía Cintia, que de un lado teníamos unidad hasta que duela y del otro lado tenemos unidad para qué. Es decir, unidad hasta que duela significa unidad para todo, y del otro lado tenemos unidad para algunas cosas. Me parece que hay que tener en cuenta una sola cosa,
y Cristina lo dijo cuando se formó el Frente de Todos, el proyecto del Frente de Todos era ganarle a Macri. Si esta unidad no se mantiene, están dadas todas las posibilidades para que Macri vuelva. ¿Qué es aquello importante, tan importante, que nos pueda llegar a dividir y dejarle a Macri de vuelta o al macrismo la posibilidad de volver? Te lo puedo responder, 18 millones de pobres. Porque el tema es... Entonces se lo das a Macri para que te lo lleve a 25. Pero yo quiero salir de esa dualidad. ¿Por qué? Porque digo, claro que sin unidad no hay triunfo electoral. Y la responsabilidad que tiene Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa, y de ahí todo para abajo, es sostener la unidad. No hay ninguna duda de eso. Ahora, uno no puede pretender que no haya tensión arriba cuando el terremoto lo tenés abajo. Es lógica pura. No aceptar eso es no pensar en la política. Entonces, lo que hoy está pasando es que los distintos sectores se expresan de distintas maneras ante una realidad que a todos les incomoda. Porque ni a Alberto Fernández, ni a Sergio Massa, ni a Cristina Kirchner les gusta esta realidad y son conscientes de esta realidad y la quieren transformar. Algún sector cree que la puede transformar. Mucho más componedor. ¿Sabes Siempre fue dónde hay unidad? El problema lo tienen aquellos que no entienden que la crítica suma y no resta. ¿Sabes dónde veo más unidad? Veo más unidad en la militancia. ¿No? Hoy la multitud, la vía, porque digo, a ver, que yo sepa, la unidad es la de los trabajadores. Totalmente. Y quiero saber qué está pensando Néstor. Una cosita nada más, perdón. Y las 15.000 personas que entraron en un sector de la plaza hoy llevaban una bandera que decía Patria o FMI y entraron a la plaza cantando en la marcha peronista. Eso nada más quería decir. No, yo simplemente lo que quiero decir que estaría buenísimo es que se saque la careta. Porque lo que ustedes dijeron hasta ahora, la verdad, no es la sensación ni que tengo yo ni que tiene mucha gente. ¿Que se saque la careta quién? Ustedes. Y que digan que están todos peleados. Porque lo que hicieron recién fue tratar de componer una especie de teatro que en realidad, yo la verdad que no sé, que las tensiones abajo, las cosas arriba. La verdad está todo peleado. El presidente la vocera presidencial dijo que la llamó por teléfono a Cristina y no le atendió el teléfono. Si eso no es estar peleado. Pero eso no le importa. Lo que pasa es que la política ¿Cómo no le importa a nadie? La política no es una pelea como cuando vos te peleas con tu novia. No, sí, claro que le importa. A la gente le importa. Pero ¿sabes qué pasa, Pablo? Eso mete ruido también en la economía. Yo me meto un poco en esto, no es tanto mi tema, pero que estén todos... porque estén todos peleados arriba. ¿Sabés qué pasa? Hace que el que tiene un poquito de plata dice, yo por la duda no le invierto. El que está pensando en una idea no contrata. Los empresarios de este país que vos no invierten. Fer. Hablame del PYME. El tipo que tiene $10.000 y va a decir, hago algo acá o me la guardo hasta que esto termine. Está todo el mundo diciendo, yo voy a esperar hasta que esto se defina. A ver qué pasa. Pablo, si eso no fuera así, no tendrías los niveles socioeconómicos que tenés, no tendrías el desempleo que tenés, no tenés la pobreza que tenés. Lo que es inocultable es que todos los días hay 2 y 3 internas a cielo abierto, dentro del gobierno. ¿Cuándo no hubo interna de peronismo? No. Pero una cosa es una interna, una cosa es una discusión y otra es que cada vez que se pone en entredicho una posición de un sector del gobierno con la otra, parecen estar yendo al borde del abismo de la ruptura. Sí, claro. Y por lo tanto no invertís y retenés capital y la economía no crece. El secretario de Energía estaba con el ministro Guzmán en una reunión. Viene la secretaria de Guzmán y dice, ministro, sí, tiene una cartita que le llegó del secretario. ¿Cómo una cartita? Mira la carta, lo tenía sentado al lado. No, porque esto está todo mal, está todo podrido. Solo eso sucedió hoy junto con la admisión de la vocera presidencial de que Cristina Fernández de Kirchner no le atiende el teléfono al presidente. Vos que no te gusta. A ver, pero Mariano, si esa es la forma de mostrarle a la sociedad sosiego en un momento donde me parece que una porción importantísima de la población está angustiada, la está pasando mal, no llega a fin de mes. Si esa es la forma que tiene la dirigencia de mostrarle sosiego, calma y un futuro, Mariano, a mí por lo menos me resulta complicado. Pero a vos que no te gusta la chiquita, a vos que no te gusta el chiquitaje, no personalices. El funcionario estaba, entonces secretario de Energía. Mencioné 2 casos que pasaron hoy. ¿Cómo querés que no lo personalice? ¿Cómo querés que haga si hoy, a cielo abierto, nos mostró el secretario de Energía peleado con el ministro de Economía y la vocera presidencial diciendo no le atienden el teléfono al presidente? Pero hay una cuestión de fondo. Nosotros no lo hicimos eso. Nosotros en esta mesa... la disputa? No, Pablo, en esta mesa nosotros no generamos ninguna interna.
la mostraron los principales referentes del Frente de Todos, solo hoy, en 2 oportunidades, en 2 áreas Pero totalmente que distintas. nunca se negó que hay diferencias de opinión. Pero Nunca aparte, se hay negó una eso. cuestión de fondo que es Yo no lo digo que va a se haya salir del gas negado, natural justamente. licuado. Venimos Vamos a desde el tener- mismo momento en que el Frente de Todos, después del resultado de las PASO, le tiraron al presidente las renuncias unilaterales, a esta parte todos los días sacando a la luz pública las diferencias. Primero, ¿qué te molesta la luz pública? ¿Cuál es el problema de la luz pública? Si eso es Todos una- los agentes si eso es económicos una les molesta, demostración de Cintia. Nadie potencia quiere electoral. invertir en este país Los con este agentes económicos no quilombo. invirtieron con Si eso es Macri. una, Los demostración de agentes económicos se la potencia llevan electoral, afuera. que me lo diga algún consultor Pero y yo me pará. callaré la boca y diré, perfecto, encontraron el mecanismo, le encontraron el agujero del mate para matarse en público y que eso redunde en más votos. Si es así, está buenísimo. Yo no voy a decir nada. Yo, a ver, yo sí creo en la realpolitik, ¿eh? Si eso funciona, ¿Quieren ver perfecto. lo que No, pero pasa? están mezclando ¿Quieren todo. ver? ¿Quieren ver? No, una cosita nada más. Están mezclando todo y yo, careta, no me tengo que sacar ninguna. Ustedes no quieren ver la realidad, ¿Quieren ver? Cintia. Para Leandro, ¿quieren ver quiénes son los que están agazapados esperando a ver si aparece una oportunidad? Gente que es capaz de hacer, mirá la miserabilidad que son capaces de hacer algunos, y tengamos siempre claro que están ahí atrás agazapados a ver si pueden volver al poder con este tipo de calidad humana. Hoy se conmemoraron los 30 años del atentado a la Embajada de Israel. Tomó la palabra el ministro Soria en este acto de homenaje a las víctimas y mirá lo que hizo Waldo Wolf. Mirá lo que hizo Waldo Wolf. En el medio de un acto de desprecio al ministro, pero también a las víctimas. Esto fue faltarle el respeto a las víctimas de un atentado terrorista. Este señor utilizó el acto en memoria de las personas muertas, asesinadas por la bomba que pusieron en la Embajada de Israel para hacer su política. Esto es lo que está agazapado ahí atrás. Una vergüenza. Y que me parece que nos tiene que servir como llamado de atención. Pero sí, no nos olvidemos de esto, Fernando. Pero yo estoy de Mirá lo que es acuerdo con esto, vos. ¿no? A ver, yo estoy de acuerdo con vos. Yo estoy 100% de acuerdo. Lo que demuestra el ellos que marcaba recién esto, ¿no? Sáquense las caretas. Lo que demuestra esta lógica que ante la mínima crítica de un sector del gobierno o de un periodista o una periodista que hace a lo que está sucediendo, automáticamente el problema es el que hace la pregunta y no el contenido de lo que está preguntando. En eso estamos todos los medios. Ahora, el decir, puede venir esto, es una realidad. Vos tenés razón, Pablo. Ahora, alcanza que un país regule su termómetro económico por miedo. A mí me asusta más este presente que lo que puede pasar en 2 años. Bueno, pero hablemos Pero de además, mañana. muchos de los que no queremos que vuelvan, hoy son aliados. Hablemos de Ahora, mañana. Wolf. No, aliados en una votación donde tienen que hacerse cargo de las cagadas que hicieron. La alianza no va más allá de eso. Pero digo, me Waldo parece. Wolf yéndose. Primero, es un irrespetuoso. Sí. Digamos, Te quedas corta. Bueno, Te quedas corta. porque intento ser respetuosa. Le está faltando el respeto, además a su propia construcción. Así, es un cínico, es lo que te decía antes, es la política del cinismo. Es la política del cinismo puesta en acción. Sí. Ahora, ¿Por qué se va? mañana... ¿Porque está hablando Soria? ¿O Claro. porque ya no le importa? Porque ¿O está porque él hablando ya Soria. habló? Porque ¿Entendés? quiere utilizar ¿O porque eso porque tiene como algo gesto más político. urgente que Bueno, hacer? pero fíjate No, que eso pero no se tiene sanciona. otras Perdóname, prioridades. eso no se sanciona. Y además es un pésimo actor. Quiero Pero decir, digo, que es un vos pésimo fíjate, actor. Cintia, que eso no se sanciona. Porque lo que, no digo por supuesto la comunidad judía en la Argentina, sino la dirigencia comunitaria nunca ha tenido gestos condenatorios hacia este tipo de personajes No. que se escudan detrás de la dirigencia comunitaria para tener actitudes de estas características. No, al contrario, él es un jugador importante de la Activísimo, dirigencia sí. comunitaria a la cual, digamos, Que a no es través de representativa. extorsiones, de aprietes No, y pero demás, que no es domina representativa gran de parte. Volvemos todos también a lo los mismo, afiliados. volvemos No, también a lo no, mismo. de La la dirigencia, dirigencia. en este caso acolchonando Pero asume gestos esa como representación. este personaje, terminan siendo no solo funcionales, sino, digamos, alimentándolo y generándole un cobijo que le permite pasar de largo y generar con este gesto una suerte de acto político. Sí. A mí me parece Ahora, que es penoso y que debería condenarlo la propia comunidad judía. Totalmente. ¿no? Waldo Wolf es siempre una vergüenza en su conducta. Pero hablemos de mañana. Mañana se lanza una dura lucha que hay que ganar contra las consecuencias de la inflación. Yo creo que va a ser difícil que mañana ataquemos las verdaderas causas múltiples de la inflación. Pero por lo menos se va a empezar a atacar las consecuencias. ¿Ven al gobierno bien parado frente a eso? No.
Bueno, No. qué raro. Qué raro. No, a mí me parece que más que una guerra contra la inflación, lo que tiene que ver es un plan económico. Me parece que, el plan antiinflacionario es un plan económico. El plan antiinflacionario es un plan económico El distributivo. presidente dijo que no cree en los planes. Entonces no te van a dar nada, Cintia. No voy a ir a la consideración de las declaraciones descontextualizadas. Lo dijo el presidente. Eso fue hace tiempo, Por eso. ¿no? Entonces, y era porque le decían que no tenía un plan. El plan económico... Pero vos también estás diciendo que no hay un plan. No, yo estoy diciendo que una política antiinflacionaria es un plan económico. Pero no hay plan. Un plan económico... Por lo tanto, no hay política antiinflacionaria. Un plan económico... Ay, Dios, por favor, qué Pero hay o no hay difícil plan. es este Pero programa. esperamos. plan- Estamos hablando de que mañana se lanza, Leandro. Mañana. Mañana. Dale. No, decía, y un plan económico que avance sobre el poder real. O sea, eso es lo que le está pidiendo Alberto Fernández, lo que decía recién Fernando. ¿Y eso generaría unidad en el frente de todos? Eso generaría unidad en las bases que van a poder comer. Eso generaría unidad en las mesas de los argentinos Pero en el que no van a relato tener y la que ir a- lucha que vos también Sí, por venís supuesto, pidiendo, por supuesto, por generaría. supuesto. A mí, Mariana, ¿estás de acuerdo? me dijo el presidente que no iba a haber marcha atrás con Vicentín. Me llamó por teléfono a mí, porque nosotros lo habíamos publicado. Me llamó por teléfono y me dijo, Cintia, te llamo por la audiencia que tenés. Los Vicentín se van de ahí, son unos estafadores, yo te doy mi palabra, se van y no hay marcha atrás. Y desde ahí esta parte estamos pidiendo que se apoye en las bases Bueno, que lo ojalá votaron. se haya aprendido de ese error. Ojalá se haya aprendido de ese error. Haces bien en traerlo. Mariano, ¿qué No, opinas? yo creo que que tenemos todavía tiempo, espero, no tengo la varita mágica, de recrear expectativas. La inflación no se combate solamente con medidas de parte del gobierno hacia la sociedad, sino con una sociedad que cree que esas expectativas puedan ser posibles. Porque si no, la remarcación, ir a comprar al supermercado en grandes cantidades, es decir, hay una práctica, una historia de la vida, de las prácticas sociales nuestras como sociedad, en épocas de inflación, de luchar contra la escasez, los precios máximos, etcétera, van atadas a las expectativas que construye la política. Sí. La política es la que conduce la economía. Si no se reconstruyen para reconstruir las expectativas, tenemos que tener un compromiso que no alcanza solamente con un plan antiinflacionario. También requiere de una dirigencia política que se ponga de acuerdo y diga, esto es de todos, y esto es para reconstruir las expectativas no solamente electorales del Frente de Todos, sino expectativas que tengan que ver con la vida diaria de la gente, que es poder acceder lo importante. a comida. Me espera un minuto que tengo un invitado, Leandro, que es Lucas Todesco, de la Unión de... Todesco, ¿no? Tedesco. Tedesco, perdóname. Que sos de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Sí. ¿Ustedes cómo ven este problema del aumento tremendo de los alimentos, ¿no? Para nosotros hay una situación clave en la Argentina que se viene dando por arrastre hace muchísimos años, que tiene que ver con la concentración, ¿no? La concentración en 3 niveles. Para nosotros la concentración de la tierra, ¿no? La concentración de la producción y comercialización de los alimentos y la concentración en la exportación en algunas empresas, ¿no? La concentración de la tierra, con números y datos duros, más del 40% de la tierra cultivable de nuestro país está en manos de 1.200 familias. Para tener una idea de la extranjerización de la tierra de nuestro país en los últimos años, en superficie, multipliquemos 622 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires, eso es la cantidad de tierra que está extranjerizada en nuestro país. Pensando en la producción y comercialización, 6 supermercados dominan la cartera en la Argentina, eso es monopolio, oligopolios, venden el 80% de los alimentos que consumen la población cada vez que compra en el supermercado. 20 empresas producen ese 80%. Para vos ahí está la inflación. Pero y claro, parte de la a inflación. ver, y después en la producción, porque, a ver, si son 10 empresas cerealeras, 10 empresas exportadoras, que son las que dominan el mercado de la exportación, como Cargill, Molinos, muy difícil es controlar justamente la economía, porque son esas empresas que obviamente que al ver que las ganancias de la exportación, obviamente en dólares, son muchísimas, obviamente que quieren equiparar el precio en el mercado interno con el precio con lo que exportan. La soja y el maíz tienen un impacto terrible en las carnes en la Argentina, en el mercado interno. Cuando aumenta el precio de la carne de la vaca o del pollo, está totalmente relacionado con el precio de la soja y del maíz. Claro. Son esos grupos especulativos
que ponen a la economía en jaque. Digo, para poder pensar, hay 5 empresas nada más en la Argentina que son las que dominan también el mercado de la exportación de la carne. O sea, digo, si el gobierno no toma medidas también estructurales, nosotros, más allá de que dijimos que para nosotros la deuda, que en realidad es una estafa, no debería pagarla, pero sí apoyamos lo que se viene diciendo de las medidas que piensa sacar el gobierno mañana o anunciar el gobierno mañana, que tienen que ver justamente con controlar las exportaciones para asegurar el mercado, los productos en el mercado interno, que vemos también con buenos ojos la creación de fideicomiso para poder fomentar la producción de determinados alimentos en momentos clave.